Nuestro cuerpo suele ser objeto de preocupación. La publicidad, las revistas, la televisión o el cine describen un ideal muy poco realista que nos hace sentir en falta. En la infancia y la adolescencia, la vigilancia sobre nuestro cuerpo es mucho mayor. Nos enseñan a higienizarnos, a vestirnos, a controlar nuestros impulsos sexuales y emocionales. La escuela es el principal instrumento de este aprendizaje. Todos los rituales escolares, históricamente, son rituales corporales en principio. Cómo pararse, cómo sentarse cuando entra un maestro o una maestra, cómo ubicarse frente a un acto, frente a un himno, cómo cantar, cuál es la gradación correspondiente, cómo tocar los cuerpos de los otros, cuáles son las cosas permitidas y las no permitidas. Dicho en otros términos, el universo de posibilidades corporales en el ámbito escolar y extraescolar es infinito, pero nosotros hemos aprendido solamente algunas alternativas de cómo sentarnos, o de cómo pararnos, o de cómo tocar al otro, de cómo mirarlo. Y en ese punto se han excluido otras alternativas posibles que en general han sido estigmatizadas como anormales, patológicas. Y en ese punto uno de los elementos que aflora fundamentalmente en relación al cuerpo es la sexualidad, el deseo, la emocionalidad, como objetos de administración casi en un grado de obsesión por el discurso escolar, en el que obviamente el discurso médico decimonónico tuvo mucho que ver. El control sobre el cuerpo de los alumnos aparece con mayor intensidad a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de lo que se llamó normalismo, la doctrina pedagógica impulsada por Sarmiento, cuyo objetivo era igualar a todos los alumnos, ya fueran hijos de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios, para crear ciudadanos argentinos. Desde fines del siglo XIX hasta, digamos, la mitad del siglo XX, quizás acompañando la preocupación por la enseñanza de lectura, escritura, matemática, historia, geografía y todas las disciplinas escolares que nosotros hemos escuchado nombrar, aparece una casi obsesión por regular, por ejemplo, el tema de las posiciones corporales. Cómo se debe leer antes de aprender a leer. Se debe sujetar el libro de una cierta manera, se debe mantener el libro a una cierta distancia con respecto a los ojos, uno se debe parar de una cierta manera. Hay toda una regulación y una prescripción desde los talones hasta la frente para mantener una cierta posición corporal que obviamente es una producción que tiende básicamente a disciplinar los cuerpos, a homogeneizarlos y en alguna medida controlarlos. El uniforme fue una creación de la escuela normal para disimular, al menos desde la apariencia, las diferencias sociales. Todos los alumnos deben ir vestidos del mismo modo. En la actualidad hay muchas escuelas que no tienen como obligatorio el guardapolvo o cierto uniforme. Sin embargo, sigue habiendo una fuerte prescripción mayor en las mujeres o para las mujeres que para los varones. Y esto aparece como una injusticia, ¿no? De hecho, han sido muchas las alumnas en muchas escuelas que se han opuesto a esta prescripción en los famosos códigos de convivencia, donde, insisto, aparece como regulación solamente para las mujeres un tipo de vestimenta y los varones pueden ir, entre comillas, como quieran. En general, los chicos, si bien no les gusta porque quieren ir a todos lados como ellos se visten, pero es bueno que ellos sepan que hay lugares, digamos, en determinados lugares tienen que vestir de una determinada forma. ¿Sí? La escuela hoy sugiere, ¿sí?, concientiza el uniforme para nuestros alumnos. ¿Por qué? Por una cuestión de continuar, ¿sí?, con la tradición. ¿Sí? Esta escuela se identifica, los alumnos de este establecimiento se identifican con este uniforme. Y bueno, y por otro lado, la cuestión de aritos, de colgantes y demás, que eso es un tema importante. Tuve un problema de que si me agarré el cuello con el torno por usar bufanda en el taller cuando ya me iba al recreo, y sí, tuve problemas. Pero no fue nada. Habría que discutir
con todos los actores, no solamente los alumnos y las alumnas, los docentes y porteros y los inspectores, sino también la familia, digamos, los padres y las madres, cuál es en realidad el sentido, el significado que se le da a la vestimenta. Por un lado puede darse el sentido de la igualación, pero por otro lado se le puede dar el sentido de la diferencia positivizante. A mí me parece que la escuela debe ubicar un espacio de discusión en relación a la vestimenta y no debe prohibir por prohibir. Me parece que la discusión es el elemento central para encontrar nuevas alternativas, nuevas sensibilidades corporales y también nuevas formas de interpretar a las vestimentas. El guardapolvo no solo tiene como fin ocultar las diferencias sociales, sino también las sexuales. En un periodo de desarrollo y muchos cambios físicos, el guardapolvo tapa el cuerpo de las alumnas. Si bien el proyecto de la escuela desde finales del siglo XIX fue igualar y aplanar las diferencias, en particular entre los cuerpos, al mismo tiempo impulsaba una separación de los sexos, que en algunos aspectos se mantiene en la actualidad. No sé, para que haya más trabajo para los profesores, no sé, no, ni idea. Porque nosotros jugamos a correr, jugamos a la escondida, todo eso, y las mujeres casi juegan a la soga nomás. Porque las mujeres a veces quieren saltar la soga y nos dicen, salte. Y después a los 10 minutos dicen, capaz saltamos mal, y nos dicen, váyanse la otra. Son malas las mujeres. Por la diferente físico que tenemos, que los varones pueden aguantar más que las mujeres, ¿no? Las chicas tienen una profesora de educación física y los varones tienen un profesor de educación física, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí se hace mucho más compatible. A mí me pasa en la dirección, por ahí cuando alguna chica se va a plantearme alguna situación que pasa por su organismo, se encuentra medio cohibida, entonces le digo, ya sé, no querés decirme andá, y uno se da cuenta, ya la experiencia de años le da la razón, entonces le digo, andá y hablar con la secretaria y decirle lo que te pasa. A partir de un imaginario médico, donde la fisiología del ejercicio o la antropometría marcaban a la mujer como, entre comillas, naturalmente débil o frágil. A mí me parece que la división de sexo en primaria no tendría sentido. Me parece que sí es importante este trabajo mixto. En las clases de educación física se da mucho esta cuestión de género, de que el varón agarra la pelota, por ejemplo, y no se la pasa a las mujeres. Se nota muchísimo esa cuestión. Las mujeres todo el tiempo están como dominadas en ese aspecto. Y este es un trabajo específico para educación física. Lograr que las chicas puedan dejar ese lugar y interesarse y trabajar y agarrar la pelota y pasársela al compañero es espectacular. Hay una diferencia entre lo mixto y lo coeducativo. Lo mixto es quizás que estén niños y niñas en un mismo espacio, pero que no necesariamente haya espacios, entre comillas, de igualdad y de respeto a la diferencia. Lo coeducativo potencia el desarrollo más allá del órgano sexual que uno tenga. Y en ese punto yo creo que los espacios coeducativos deberían ser el formato más extendido y legitimado. Durante décadas, la existencia de curiosidad sexual en niños y adolescentes fue simplemente ignorada por la escuela, porque es mucho menos problemático pensar a los chicos como blancas palomitas. Aunque todos sabemos que el reconocimiento del propio cuerpo y los cuestionamientos por la sexualidad comienzan ya en los primeros años de vida. No todas las escuelas tienen talleres de educación sexual. Aún es común pensar que este aspecto tan crucial de la vida de todos es un tema que se debe hablar con los padres y no en la escuela. Sin embargo, muchas veces los mismos padres no están en condiciones de responder las preguntas de los chicos. La vida de los alumnos incluye el aspecto sexual. Muchas veces estos se ven expuestos a estímulos, preguntas o informaciones incompletas, que si no encuentran un eco o una respuesta apropiada,
pueden provocar angustia. Si uno, por ejemplo, recorre una escuela de la Argentina, va a encontrar escrita en las paredes, en los bancos, en las sillas, en los picaportes, en los cielorrasos, en los baños, grafitis e imágenes y frases. Todas esas aluden fundamentalmente, o la mayoría, más allá de la temática, que puede ser el fútbol, el amor o el rock o la música, aluden básicamente a las ansiedades y a los temores vinculados con una sexualidad y cómo construyo el cuerpo del otro. Entonces aparecen frases como tal persona es, no sé si se puede decir, puto, o se la come, o es un tragasable. Eso está remitiendo básicamente a una jerarquización del cuerpo, donde el ano, el falo y la ausencia de la vagina marcan básicamente una cartografía del cuerpo. Y esa cartografía del cuerpo no es discutida. Nuestra sociedad está cruzada por prejuicios sobre la raza, el género, la clase social, la sexualidad. La escuela, que debería erradicar esos prejuicios, a veces no solo los confirma, sino que los potencia. Aparecen una serie de obsesiones desde fines del siglo XIX, pero que en la actualidad se reiteran permanentemente, vinculadas con instalar un tipo de sexualidad binaria, moderna, donde lo otro en general es ubicado del lado de lo patológico, de lo normal. Entonces aparecen los otros. Los otros cuerpos en la escuela son los cuerpos que no son aceptados por los mismos alumnos o alumnas, por los mismos compañeros, por los docentes, por los padres y las madres. Los otros son, por ejemplo, el mariquita o el afeminado, el que no trabaja fuerte una pelota, el que no juega un deporte. Hay una especie de policía de género que permanentemente trata de encauzar a aquellos que salen de esa norma, que obviamente es arbitraria y que es fuertemente sojuzgante. Esa forma de ubicar al otro permanece. El cuerpo parece como un operador en donde no la biología, sino el imaginario biológico permanentemente estigmatiza al otro. En la escuela, si uno debería sintetizar el problema de lo corporal, desde mi punto de vista, está muy ligado a cómo se construyen las diferencias. Cómo el cuerpo, en realidad, opera, o cómo en una lógica simbólica opera sobre el cuerpo y lo representa de una determinada manera. En general, no positivizando las diferencias, sino negativizándolas o ridiculizándolas. Así como la escuela ha tendido a construir quizás espacios homofóbicos, sexistas, fuertemente discriminatorios en algún sentido, también ha sido un formato que ha generado resistencia de ciertos actores. Uno podría, y debería, creo yo, en el formato escolar, discutir, instalar a los cuerpos, por ejemplo, en su singularidad, en el respeto a las diferencias corporales, en la positivización de las diferencias, en la no jerarquización de los cuerpos, que es una lógica que en realidad no solamente atraviesa la escuela. Me parece que la escuela tiene mucho para hacer en eso. Durante décadas, la escuela estableció un modelo de normalidad al que todos se debían adaptar. Hoy, el camino es el opuesto. Aceptar las diferencias permitiendo que éstas convivan. El ejemplo más claro es el de los chicos con capacidades diferentes que se integran a un curso tradicional. Una experiencia que ha dado resultados muy beneficiosos. La diferencia es una operación simbólica sobre el cuerpo como representación y se la puede construir de muchas maneras. La que se ha instalado en la modernidad ha sido una diferencia más bien jerárquica, binaria, oposicional, y la idea es romper con esa idea de que hay solamente dos alternativas, bueno, malo, lindo, feo, hombre, mujer, e instalar la diversidad de posiciones que remiten a la complejidad en realidad de cualquier proceso social y también de la identidad. La escuela tiende a disciplinar, ordenar, controlar el cuerpo de sus alumnos. Las diferencias, todo aquello que se salga de la norma, son negadas o ridiculizadas. Sin embargo, este pensamiento es una construcción arbitraria. La vida real es más compleja y necesita un pensamiento que refleje toda su diversidad. Reconocerlo implica empezar a ser una sociedad más libre
y sobre todo más democrática. El cuerpo no existe en estado natural, siempre está inserto en una trama de sentido y significación. Vale decir, es materia simbólica, objeto de representación y producto de imaginarios sociales. Siempre se manifiesta como un terreno de disputa en el que se aloja un conjunto de sistemas simbólicos, entre los que se destacan cuestiones vinculadas al género, a la orientación sexual, a la clase, a la etnia o a la religión. Respecto al uniforme escolar, la Directiva Ministerial número 07 del 2010 establece que los establecimientos educativos orientados por las Secretarías de Educación en cumplimiento de su función de inspección y vigilancia y con la aceptación de los padres de familia deben incluir en el manual de convivencia la regulación sobre la utilización de uniformes escolares. Solo se podrá exigir un uniforme para el uso diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte. El no portarlo por condiciones económicas no será causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo. Buenas tardes, me encuentro con la estudiante Laura Jiménez, egresada del colegio La Merced. Para ti, ¿qué era el uniforme en el colegio? Bueno, en mi colegio pues era femenino, entonces en primaria la jardinera era siempre hasta la rodilla con un delantal blanco y el saco vino tinto y los zapatos también vino tintos, medias normales, no pantalón. En bachillerato, en la jornada tarde, era pues la jardinera, medias pantalón blancas, zapatos azules, chaleco y saco azul. Para la mañana era ya cuello tortuga y medias pantalón azules. Para mí el uniforme significaba que todas estábamos en igualdad y aunque era por obligación uno se sentía cómodo. Buenas tardes, nos encontramos con el estudiante de grado 11 Brian Steven Amazo, de la institución Gustavo Morales Morales. Para ti, ¿qué es el uniforme? Bueno, pues el uniforme, primero que todo, está
diseñado ciertas medidas. Pues se debe portar pantalón azul oscuro, camiseta blanca, el buzo es vino tinto y los zapatos deben ser negros. Y no se permite tener el pantalón entubado, tanto el del diario como el de la sudadera. Bueno, el uniforme también es como lo que nos representa frente a los demás en cuanto a la institución. Y pues aparte pues nos da la diferencia frente a otros colegios, es decir, nos representa con una diferente imagen y pues dentro de la institución nos hace ver a todos de la misma manera, es decir, o sea, que nadie es más que nadie, y pues eso es como darnos igualdad, tanto los unos como los otros. Muchas gracias, Brian.